Muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Salvador. Yo soy hijo de un alcohólico y un miembro enamorado del programa de Al-Anon. Y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho para estar con ustedes esta noche. Y muchas más gracias por el tema que me asignaron, que es la primera tradición. Gracias al Grupo Esperanza y Amor de Coda por la invitación. Que Dios los bendiga siempre y que sigan adelante también siempre. Am, Me estaba pensando cómo introducir esto, pero nada más quiero decir algo. El autor de las 12 tradiciones es Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. Durante sus primeros 15 años, los Alcohólicos Anónimos no tuvieron tradiciones y enfrentaron una serie de problemas diversos que hicieron pensar a Bill que era necesaria una serie de principios que permitieran que los grupos y los individuos funcionaran de acuerdo a ciertos cánones conductuales que evitaran poner en peligro el buen nombre de Alcohólicos Anónimos. Hay un folleto con ellos, con Alcohólicos Anónimos, que se llama La tradición de AA, cómo se desarrolló. Es muy interesante porque en ese folleto cuentan la historia de cada tradición, de dónde emana, por qué emanan, etcétera. Y son muy interesantes las anécdotas que cuentan ahí, porque Bill enfrentó una serie de problemáticas que el carácter humano indudablemente ponía en riesgo la veracidad de los alcohólicos anónimos, pero sobre todo su integridad. Así es de que pensó que estos 12 principios podrían regir los destinos de los grupos. Y fue así como surgieron nuestras 12 tradiciones que hoy por hoy usamos muchísimas hermandades de 12 pasos. La primera, que es mi tema de este día, dice, nuestro bienestar común debiera tener la preferencia. El restablecimiento del mayor número depende de la unión. No sé si sea similar a la de ustedes, me imagino que sí, palabras más, palabras menos, pero es la Sí. misma tradición. Nuestro bienestar común debiera tener la preferencia. El restablecimiento del mayor número depende de la unión. Todas nuestras tradiciones, absolutamente todas, se componen de dos partes. No se dividen en dos, se componen de dos. A veces la primera parte avala o genera la segunda parte. En el caso de la primera, tenemos dos partes. Por una, el bienestar común y en la segunda parte, la unidad en el grupo. Esto es de una importancia superlativa porque las gentes que nos reunimos en los grupos, porque las gentes que nos reunimos en los grupos, ¿cómo diré eso? Porque las personas que nos reunimos en los grupos sí andamos, ¿verdad? Ajá. Medio locos todos. Entonces necesitamos un lugar donde lo más importante sea nuestro bienestar común. ¿Por qué? Porque todos nosotros provenimos de hogares disfuncionales, de relaciones enfermas, donde el malestar común era la constante. Necesitamos un lugar donde el bienestar común de cada uno de los integrantes del grupo sea lo más importante. A veces cuando yo empecé a estudiar todo esto me decía, ¿por qué no es más importante el dinero o el anonimato? ¿Por qué es más, o el requisito para pertenecer? ¿Por qué es más importante el bienestar común? Hasta que descubrí que era por eso. Toda la gente que necesitamos un grupo somos gente que venimos del sufrimiento, de la disfuncionalidad, del dolor, del resentimiento, de la angustia, del no saber qué hacer con nosotros y con los demás. Y entonces necesitamos un lugar donde lo primordial sea nuestro bienestar. Es no sé si a ustedes les pasa, pero el día de la reunión, como que uno está contento porque va a ir a la reunión donde se bajan todas las cuestiones que se han crecido durante la semana y uno vuelve al estado de emocionalidad tranquila que da el grupo. Eso es bien importante. Fíjense, en la primera parte vamos a meternos en el bienestar común. ¿Qué quiere decir esto? Que el bienestar común debe tener la preferencia. De hecho, es muy simple, que todos los integrantes de un grupo se sientan bien. Ahora, ¿quién provoca esto? Cada integrante del grupo. El grupo es la suma de todos sus miembros.
No es el grupo quien me proporciona a mí bienestar común, sino soy yo con mis comportamientos quienes proporcionan a mi grupo bienestar común. Y si yo lo hago y tú lo haces y tú lo haces y tú lo haces, el resultado final va a ser bienestar común. En la glosa de nuestra primera tradición en el Anón se explica cómo lograrlo y eso me encanta y quiero compartirlos con ustedes esta noche. Dice que nuestra diversidad de pareceres y de opiniones se puede resolver y hasta unificar mediante la tolerancia, la comprensión y el respeto mutuos. Es decir, que para que el bienestar común exista en un grupo, lo que realmente tenemos que hacer cada individuo que participa en él es tolerar a sus compañeros, comprender a sus compañeros y respetar a sus compañeros de grupo. Cosa un poquito difícil de conseguir al principio. Y les voy a explicar por qué. Cuando yo conocí la tradición hace muchísimos años, resulta que ah, yo no tenía ninguna de las tres cualidades que me pide la tradición para aportar bienestar común al grupo. Decía tolerancia, tolerar a mis compañeros de grupo. Y yo era campeón olímpico de intolerancia, medalla de oro triple. No sé si en la sala haya algún medallista de intolerancia, por favor, si son tan amables para no sentirme tan solito, por favor, sí. Muchísimas gracias, no estoy solo. Maestro de intolerancia. Yo no toleraba siquiera que el semáforo se pusiera en verde en esta esquina y rojo en la siguiente esquina. Pinche gobierno. ¿Conocen a alguien que le pasan cosas así? O llegar al banco y pelearme con el banco. ¿Cuánta gente deberían? Ruf, ruf, ruf. O sea, campeón olímpico de intolerancia. Y la tradición me pide que para aportar yo, integrante de un grupo, bienestar a mis compañeros, los debo tolerar. En aquella época, yo llegué a un grupo de 12 pasos en el 8 de agosto de 1973. Ninguno de ustedes había nacido todavía. Bueno, uno que otro, pero no todos, ¿sí? Hace 52 años casi. Y en el primer año yo fui nombrado representante del grupo y tenía que estudiar las tradiciones. Y saben que cuando descubrí que la tolerancia, yo decía, pero ¿dónde voy a conseguir eso si yo soy hiper intolerante? Si me ves, ¿qué? ¿Soy yo me parezco? ¿Eh? ¿Qué me ves? Ruf. ¿Conocen a alguien como yo? Jodidísimo, ¿sí? Y entonces resulta que el bienestar está hecho de tres virtudes que yo no tengo, pero después descubro, no las tengo, pero las puedo desarrollar. Y si yo desarrollo esas tres virtudes, no solo se las voy a dar a los integrantes de mi grupo, sino las puedo usar en todas las áreas de mi existencia y entonces volverme tolerante. Pero me fue muy difícil. Nosotros teníamos un compañero que decía muchas tarugadas. Él siempre alzaba la mano alto, pero decía tarugadas que decías, pero ¿para qué le dan la palabra? Y nosotros, los inteligentes, por miedo no alzábamos la mano, pero él siempre la tenía alzada, ¿sí? Y un día nos contó en media junta un cuento de un pingüino. Le pusimos por apodo el pingüino. Todo el grupo sabía que se llamaba el pingüino, menos él. Ujú. Total, miren, al principio era interesante verlo decir tanta tarugada junta, pero un buen día empezamos a revolvernos en nuestro asiento cuando él pedía la palabra. Hasta nos codeábamos, ahí te hablan otra vez el pingüino. Y quien estaba cerca de quien coordinaba decía, ya córtale, córtale al pingüino. Miren, llegó a tal extremo este comportamiento que nos reunimos para que vean que yo también violé las tradiciones por desconocimiento. Nos reunimos la conciencia de la conciencia, no sé si me explico, unos cuantos que creíamos que éramos los buenos del grupo, ¿sí? No, no sé si en Coda pasan esas cosas, no, ¿verdad? Y ahí todo va bien, ¿sí? La conciencia de Ujú, la no. conciencia, ya sé, ya sé, si somos humanos nos pasa. Y entonces nos reunimos para dilucidar qué vamos a hacer con el pingüino. Está violando el bienestar común del grupo. Después de haber discutido, decidimos hablar en privado con él para que cesara en esas intervenciones sin sentido. ¿A quién creen que me eligieron para hablar con el pingüino?
Cuando terminó la siguiente junta, le dije, fulano de tal, ¿qué día de la semana que entra puedes tomar café conmigo? Necesito hablar contigo. No sé si escuchan mi amabilísimo tono de voz. Necesito hablar contigo. ¿Qué día? Miren, ese hombre se me quedó viendo, se le rasaron sus ojos de lágrimas, llevó su mano a su pecho y me dijo, ¿de veras quieres hablar conmigo? Sí, ¿qué día? Sí, oyen mi bellísimo tono cordial, amable, ¿verdad? ¿Qué día? Y entonces él tomó con sus dos manos mi mano derecha, la empezó a sacudir y me dijo, gracias, Salvador. Hacía meses que planeaba pedírtelo, pero no me atrevía. No creí que quisieras tomar café conmigo. Gracias, gracias. Miren, lloró y ya no supe qué hacer. Esa noche no pude dormir. No sé si alguien de ustedes alguna vez en su vida se ha sentido pinche, ¿sí? Yo esa noche me sentí pinche, muy pinche. Fíjense, yo le iba a poner en su lugar y él estaba llorando de alegría porque yo le invitaba un café. Miren, como pude, me reuní con él la siguiente semana y platicamos toda la tarde. Les voy a decir, en mis 51 años dentro del programa, solo he oído una historia más grave que la del pingüino. Solo una muy, muy grave de asesinatos y cosas horribles. Y es la segunda historia más difícil, más grave, más terrorífica que he oído. Imagínense la del pingüino. Ese día Dios me dejó saber dos cosas. La primera, cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Por tanto, no lo puedes juzgar si no conoces esas razones. Y la segunda, te lo puse ahí como tu maestro de tolerancia. ¿Saben que esa fue una gran lección para mí? Cuando regresé al grupo y mis compañeros de la conciencia, me preguntaron si había arreglado el asunto, les platiqué lo que me había pasado y se enojaron mucho conmigo. El pingüino siguió diciendo tarugadas y siguió alzando la mano alto. Y los inteligentes no la alzábamos por miedo. Pero miren, a partir de ese día, cada vez que él hablaba, yo volteaba todo mi cuerpo hacia donde él estaba y lo escuchaba con atención. Desde entonces y hasta hoy, cada vez que alguien habla en una reunión donde yo estoy, volteo todo mi cuerpo y escucho atentamente a la persona que está hablando. Eso me permite penetrar en su charla, en su compartir y tomar lo que me agrada y desechar el resto. Miren, mis compañeros se siguieron revolviendo sus sillas cuando él hablaba, pero ahora que yo conocía su historia, comprendía el por qué se evadía tanto y no hablaba de él. Eso fue muy importante para mí, porque descubrí que cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es y por tanto no lo puedo juzgar, debo tolerarlo. Y saben que además me ayudó en otra cosa, porque de oírlo con mucha atención, descubrí que de las muchas tarugadas que él decía, yo decía unas cuantas, así es de que me ayudó hasta a rectificar. Eso fue grandioso para mí. Fue mi maestro de tolerancia. Esto me obliga a hacer la primera pregunta en la plataforma. Ujú. Pueden asentir o pueden negar. ¿Me ayudan? Ujú. ¿Toleran ustedes a sus compañeros de grupo? A veces sí, a veces no. A veces ya hablar esa señora que siempre dice lo mismo y que ya me sé su historia, que por qué no la... Eso es intolerancia y no contribuye al bienestar común. Está ahí como tu maestra de tolerancia. Tolérala. Eso es una muy buena pregunta. ¿Tolero yo? A veces alguien tiene un tono de voz así de ña, 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 y ya va a hablar la ña, 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 y no toleramos. El bienestar común está hecho de una virtud, tolerancia. Pero el programa me enseñó con el tiempo que yo puedo ser tolerante, pero que no todo se debe tolerar. Me dijeron, tolerar no significa permitirlo todo con dulzura. Hay cosas que no deben ser toleradas, como la humillación, la agresión, la violencia, el ataque verbal, la infidelidad, etcétera, la humillación, etcétera. Hay cosas que no debemos tolerar los seres humanos.
pero un comportamiento ajeno sí se puede y se puede tranquilamente. Y les puedo asegurar que quizá en el grupo en el que ustedes están hay alguien que es su futuro maestro de tolerancia. Así es de que ahí está la primera virtud que generará el bienestar común, tolerancia. El segundo, comprensión. Cuando yo vine a los grupos tenía una verdadera crisis con la comprensión. Un día le dije a mi madre, ni tú que eres mi madre, me comprende. Y yo no comprendía nada ni a nadie. La comprensión escapaba a mi capacidad. Yo quería que los demás me comprendieran, pero en el programa aprendí y descubrí que ni siquiera yo me comprendía a mí mismo. ¿Por qué me enojaba con tanta facilidad? ¿Por qué me metía en la vida de los míos? ¿Por qué quería rescatar a los demás? Hasta que estuve en el grupo descubrí que cuando te vuelves rescatador de los demás es una forma garantizada de evadirte de ti mismo y tener a quien echarle la culpa de lo que a ti te pasa. En Coda todo bien, ¿verdad? Ahí no le echan la culpa a los demás, ¿verdad? Ah, codependientes, creo que sé algo de eso, creo que sé. Bueno, mejor lo dejamos así. Sí. Pero la cuestión es que yo tenía que comprender que por ser hijo de un alcohólico estaba enfermo. Tenía que comprender que mi familia era una familia muy enferma y disfuncional, pero también tenía que comprender el programa que me iba a salvar la vida y a sacarme de esa disfuncionalidad. Y poco a poco con el programa, una cosa que me impactó muchísimo fue descubrir a un ser que yo no conocía, o sea, yo. Me dolió mucho descubrirme en el grupo, mucho, mucho me dolió y empecé a comprender cosas que no comprendía a través del compartimiento de mis compañeros. Me identificaba tanto y decía, a mí me pasa igualito que a él o a ella, porque un día me enojé tanto con una compañera porque habló toda la junta de mí. Y al final le reclamé, me dijo, no, yo no hablé de ti, yo hablé de mí, no, le dije, hablaste de mí. Tú conoces a mi mamá, ¿verdad? Me dijo, ¿quién es? No, no la conozco. Me dijo, pero mi mamá sí la conoce. Ah, ya está. Mi mamá le dijo a tu mamá te dijo a ti, tú me lo veniste a referir a mí. No, miren, se rió tan a gusto y me dijo, no, Salva, yo hablé de mí. Lo que te pasó fue que te identificaste. Saben que no podía creer que una persona que no conocía y además mujer tuviera las mismas vivencias, pensamientos, dolores que yo. No podía creer eso. Pero eso inició un puente de comprensión y de la comprensión empezó a darse en mí. Saben que muy pronto cuando llegaba a mi casa, yo soy de una familia grande, 8 hermanos fuimos. Mis 6 hermanos, ya había muerto una, mis 6 hermanos no iban a grupo. Y yo empecé a verlos a cada uno, decía, es que ellos tienen el mismo problema que yo y vivimos en un hogar muy enfermo y tienen la misma necesidad de ayuda que yo, pero no la quieren. Y entonces la obligación de comprenderlos y de entender qué les está pasando es mía, porque sí yo sí tengo programa y ellos no. Ese tipo de cosas empezaron a hacer que yo comprendiera a mi familia a través de comprenderme a mí paulatinamente. Y al comprenderme a mí e identificarme con mis compañeros, hizo que la comprensión empezara a crecer. Eso me gusta mucho, porque la tolerancia y la comprensión son dos de las virtudes que generan bienestar común en un grupo. Así es de que la segunda pregunta sería, ¿comprendo yo a mis compañeros de grupo o repruebo? Oh, yo empecé, pero que no se da cuenta. Debería, no debería. En Coda no pasan esas cosas, ¿verdad? Nadie juzga a los, todos son un comprendedero. Sí, ¿verdad? Así es la cosa ahí. Comprendo yo a mis compañeros de grupo. Si yo tolero y comprendo a mis compañeros de grupo, estoy ofreciendo a mi grupo bienestar común. Y si cada integrante de mi grupo hace lo propio con los demás, el bienestar común va a ser un resultado grupal final, porque cada uno nos esforzamos por tolerar y comprender a los demás. La siguiente virtud es respeto. Yo provengo de un hogar donde la falta de respeto era la constante.
Por ejemplo, podían meter su mano a tu plato y comerse lo que tú estabas apartando para el final. ¿Me das? Pero es mío. Lo dejé para el final. Mamá, ya se lo comió. ¿Por qué te metes? Y unos pleitos, pero no respetábamos nuestras cosas. O nos poníamos la ropa uno del otro sin pedirnos permiso. O ponías dinero aquí cuando volteabas la cara, ya no estaba y nadie fue. Hasta que estuve en grupo, descubrí que lo que pasaba es que nosotros vivíamos con fantasmas robadinero. En la casa de ustedes no pasan esas cosas de falta de respetillo, o también, ¿sí? No, no me digan ya sabo, ¿sí? Entonces es bien interesante porque estabas platicando con alguien y se metía a otro, pero no estoy hablando contigo, pero estoy en mi casa, fíjate, unas faltas de respeto cotidianas que para nosotros eran normales, gritarnos, meterte en la conversación de otros, burlarte de las relaciones de mis hermanas, burlarte de los novios. Era impresionante cómo yo fui educado para faltarle el respeto a todos en mi casa, pero nadie hablaba de eso, no se registraba como una falta de respeto, sino en el cotidiano. Pásame la sal, pásame, agárrala, me la pasaste ayer que te la pedí. Mamá, no me quiere, pásale la sal, tu hermano siempre hace lo mismo con ustedes. Ya no quiero comer, te sientas y tragas. Alguien que haya vivido en mi casa, por favor, si son tan amables, para no sentirme tan solito, ¿sí? Gracias mil, ¿sí? Faltas de respeto. Y ahora en el grupo me dicen que debo aprender a respetar el derecho de los demás a existir, que debo respetar su tiempo, su ritmo, su forma, su opinión, porque cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Y como no las conozco, no le puedo juzgar, le puedo comprender, pero también le puedo respetar. Miren, yo provengo de una casa de veras donde la falta de respeto era la constante. Por ejemplo, si comías rápido, tu mamá no te permitía levantarte hasta que acabaran todos. Y si eras lento para comer, no te dejaban pararte hasta que acabaran todos. Era una falta de respeto por la individualidad impresionante. ¿Todos coludos o todos rabones?, decía mi mamá. No sé si ustedes conozcan mamás que les faltan el respeto a sus hijos y quieren que se bañen a su ritmo. Entra un hijo a bañarse y sale tan rápido que le preguntan, ¿ya te bañaste? ¿Sí? Y hay otro que entra y se tarda una hora, pues ya va, apúrate, pareces pato, estás desperdiciando el agua, porque la señora quiere que cada quien se bañe a su ritmo y a su tiempo y no respete el ritmo y el tiempo de los demás. Aquí todo bien, ¿verdad? En Coda, las mamás. mm, mm, bueno, lo dejamos pendiente para otro día. Después me contestas, ¿sí? Pero yo sé cómo pasan las cosas. Y entonces no respetamos los ritmos, los tiempos, las formas, las opiniones. En un grupo, la variedad de opiniones, dice en la primera tradición, se puede resolver y hasta unificar mediante la tolerancia, la comprensión y el respeto mutuos. O sea, que el bienestar común está hecho de tres virtudes maravillosas, que si descubro no tener, las puedo desarrollar enormemente dentro del grupo y me puedo volver tolerante, comprensivo y respetuoso con mis compañeros de grupo. Y eso va a hacer que el resultado final a nivel grupal sea el bienestar de todos sus integrantes. Pero hay otra forma de lograr el bienestar común. Ya les platiqué la primera forma. La segunda forma es mucho más sencilla que la primera. Todo lo que tenemos que... Están bien sentados, ¿verdad? ¿Sí? Para poder decir la segunda fórmula, ¿sí? La segunda fórmula es bien simple. Todo lo que hay que hacer para procurar el bienestar común en un grupo es vivir de acuerdo a las otras 11 tradiciones. ¿Verdad que está bien fácil? Ajá. Vivir de acuerdo a las otras 11 tradiciones. Miren, si quien manda en un grupo es un Dios bondadoso y las decisiones del grupo los toma la conciencia, bienestar común. Si todos los integrantes del grupo son codependientes, en el caso de ustedes, o familiares de alcohólico, en el caso nuestro, estamos respetando la tercera tradición y hay bienestar común.
Si el grupo es autónomo y no depende de otros grupos para existir y no hace nada que dañe a otros grupos ni a otras entidades, entonces bienestar común. Si seguimos la norma de la quinta tradición de solo prestar ayuda a quien lo necesite, en el caso nuestro, familiares de alcohólicos, yo me imagino que en el caso de ustedes, codependientes. Y entonces, si nos dedicamos por entero a eso, bienestar común. Si no apoyamos, combatimos ni prestamos nuestro nombre a ninguna empresa extraña, como explica la sexta tradición, bienestar común. Si el grupo se mantiene con nuestras propias contribuciones y además mantenemos a los servicios generales de nuestra hermandad, bienestar común. Si no usamos las actividades del paso 12 para hacerlas de forma profesional, bienestar común. Si el grupo no se organiza, pero sus servicios, los comités, forman comités y centros de servicio directamente responsables ante quienes sirven, novena tradición, bienestar común. Pero si el grupo se empieza a organizar y a tener juntas de trabajo y todo, malestar común, porque en el grupo solo vas para recuperarte. Y luego, si no emitimos opiniones acerca de asuntos ajenos a nuestras actividades y no opinamos de otras hermandades, del el gobierno, de la nada, nos dedicamos a hablar del programa y punto, bienestar común. Si mantenemos el anonimato en la prensa, la radio, la televisión y el cine, en difundir nuestro programa para atraer a otros miembros, bienestar común. Y si en el grupo mantenemos los dos tipos de anonimato de la doceava tradición, es decir, el anonimato grupal de a quien veas aquí, lo que escuches aquí, cuando te vayas de aquí, permítele permanecer aquí. Si no cuento nada afuera de lo que escuché dentro del grupo y además no digo quién viene a la reunión, estoy am, respetando el anonimato de todos mis compañeros y eso es bienestar común. Pero si además practico el anonimato espiritual o personal y aprendo a anteponer los principios del programa a mi persona, lo que mi persona haga no dañará a nadie. Y si yo aprendo a vivir a través de principios y dejo de vivir a través de personas, lo que hagan las personas no me perjudicará porque ya no vivo a través de ellas. Me dijo un pajarito que los coda son como muy dependientes de otros, pero no sé si exactamente tengan la razón. Pero después lo platicamos, eso después lo platicamos. Yo pienso, miren, yo les platicaba a mis compañeros que la doceava tradición, en su segunda parte, anteponer principios a personas, es como la licenciatura de un miembro de 12 pasos, porque es cuando tú por fin alcanzas la pureza del programa y vives a través de los principios y dejas de vivir a través de las personas. Y lo que hacen las personas ya no te daña, ya no te quita el sueño. Y lo que tú haces, como es a través de principios, no dañas a ningún ser humano. Y eres un ser libre e independiente. Otro día hablaremos del anonimato espiritual, que es maravilloso. Y entonces, fíjense, si vivo las 12 tradiciones, las otras 11 tradiciones, el resultado final es bienestar común. ¿Quedó clarísima la segunda forma de lograrlo? ¿Verdad que está bien fácil? ¿Sí? Porque yo sé que en sus grupos ustedes estudian pasos, tradiciones, conceptos, lemas en cada reunión. No dedican a contar historias de horror, sino a aprender una filosofía maravillosa de vida. Sí, ¿verdad? Y en el apadrinamiento ahí es donde cuentan sus historias de horror y ahí hacen sus planes para vivir. Sí, ¿verdad? Así es en Coda como debiera ser en Al-Anon. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda parte de la primera tradición. ¿Quedó muy clara en la primera parte? Bienestar común. Dos formas de lograrlo. Mediante tres virtudes. Tolerancia, comprensión y respeto mutuos. Que en cada grupo de codas sea un toleradero, un comprendedero y un respetadero común. Y eso generará bienestar en todos sus integrantes y la vivencia de las otras 11 tradiciones aportarán necesariamente bienestar al grupo. O sea, que está bien fácil de lograr, fíjense. Tres virtudes y vivencia de 11 tradiciones y ya estamos contribuyendo al bienestar común. La segunda parte dice,
No sé si así diga exacto con ustedes, pero es casi similar en todas las hermandades de 12 pasos. El restablecimiento del mayor número depende de la unión. Aquí quiero aclarar muy bien la palabra unidad o unión. La tradición presume que la mayor cantidad de gente se va a recuperar en un grupo si se unen. Por eso depende más de la segunda parte de la primera tradición, el crecimiento personal de los integrantes de un grupo, que de su vivencia propia del programa. Voy a explicar por qué. En mi casa solíamos sentarnos los 9 integrantes de mi familia todas las noches a obscuras a ver tele, pero nadie sabía lo que pensaba el de junto ni lo que sentía el de al lado. Éramos como un archipiélago de 9 islas clandestinas donde cada quien vivió una vida que los demás no conocían. Miren a qué grado. Una hermana mía logró esconder su embarazo 5 meses sin que nos diéramos cuenta. Además, el bebé que estaba esperando era de tierra. Decía mi abuela materna que cuando las gallinas ponen huevos sin gallo, son de tierra. Así era el bebé de mi hermana. De tierra, no había gallo. Ujú. ¿Quedó clarísimo? ¿Nos conocíamos? ¿Nos comunicábamos? No. Nadie sabía nada de nada. Cada quien tenía una vida clandestina que los demás no conocían. Pero estábamos juntos. Estar juntos es distinto a estar unidos. Nosotros podemos estar todos juntos en un grupo con una desunión profunda, pero podemos unirnos. De hecho, se espera que todos los grupos del mundo, de ustedes y nuestros, estén unidos. Si aquel grupo en Nueva Zelanda hace lo mismo que mi grupo en México y observa las mismas tradiciones y sigue los mismos principios, estamos unidos, aunque no nos veamos nunca, pero ellos están haciendo lo mismo que nosotros y entonces hay una unidad. La tradición primera habla de dos clases de unidad, porque miren, hubo una época en mi hermandad que se considera visitar a otro grupo como hacer la unidad. Vamos a ir al otro grupo para hacer la unidad. Y entonces estábamos todos juntos, que es que unidos, pero a veces nos comíamos vivos unos con otros. O criticábamos cómo hacían las cosas en un grupo y todos queríamos que las hicieran como en el nuestro. Y en el nuestro cada quien dio sus ideas y modificaron cosas y los otros piensan que los que estamos mal somos nosotros y nosotros pensamos que los que están mal son ellos, pero estamos juntos. Fíjense, la tradición habla de dos tipos de unidad: unidad de propósito y unidad de intención. Voy a hablar primero de la unidad de propósito. El único propósito de nuestras hermandades está enmarcado en la quinta tradición. Por ejemplo, en mi hermandad dice, los grupos de familia Al-Anon persiguen un solo propósito: prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Yo imagino que la de ustedes dice algo muy similar, pero hacia la codependencia. Creo que estoy en lo correcto, ¿es correcto? La quinta tradición es para pasar nuestro mensaje y ayudar a más personas que necesiten la ayuda de una hermandad como la de ustedes o como la nuestra. Y fíjense, am, para cubrir ese propósito nos tenemos que unir. Si tú pasas el mensaje y yo paso el mensaje y tú también pasas el mensaje y tú, estamos unidos en propósito y entonces el grupo va a crecer y la hermandad va a crecer y se va a fortalecer. La unidad de propósito garantiza el crecimiento del grupo y el crecimiento de nuestras hermandades. La unidad de propósito, porque el único propósito de CODA y el único propósito de AA y de Al-Anon es prestar ayuda a otros, pasar nuestro mensaje, alcanzar a otros que tengan la necesidad de nuestro programa. Fíjense,
Si lo logramos, entonces estamos unidos en propósito. Hay un fenómeno interesante que con los años ha pasado, que los grupos en vez de crecer antes llenos, han decrecido. Después de la pandemia pasó mucho esto. Los grupos decrecieron muy importantemente. Y no sé con ustedes, pero con nosotros. Y yo creo que con ustedes no, porque son coda, ¿no? Pero con nosotros, ¿saben que se peleaban las señoras? Que porque si no vienes a la reunión principal, presencial, ya no vas a ser miembro de este grupo. Y corrieron a las que tenían miedo de regresar y contagiarse de COVID y se dividieron. No tienen idea del montón de problemas. En coda todo bien, ¿verdad? Sí, ahí no hay de este tipo de broncas. Ay, qué alegría estar con ustedes. Yo creo que me voy a cambiar, pues, sí. Ahí lo discuto después. Y entonces, fíjense, fue un lío, pero lío gigantesco. En vez de unirnos en el mismo propósito, nos atacamos. Dices, Dios mío, no puede ser, no puede ser. La unidad de propósito garantiza el crecimiento del grupo y por tanto de la hermandad. Si todos hacemos la labor de pasar el mensaje a otros que lo necesitan, el grupo se llena. Pero ¿saben lo que pasa usualmente? Que hay uno o dos pasadores de mensaje y hasta nos dicen, aquí traje a esta otra persona y me la ayudan. Y los demás no hacen nada. Aquí en donde yo pertenezco, no estoy hablando mal de ustedes. Yo sé que ustedes todos son pasadores de mensaje. Sí, ¿verdad? En, en cada semana cada quien lleva un nuevo, ¿verdad? Sí. Ah, qué alegría estar con ustedes. Ujú. Entonces, fíjense, si nos unimos en propósito, el grupo crece y como consecuencia lógica, si los otros grupos están unidos en propósito, la hermandad crece y florece. Lo que tenemos que hacer es aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para pasar nuestro mensaje entre quienes quieran aprender a vivir de manera independiente y no codependiente. Eso vale la pena. Y al hacerlo todos, el grupo crece. No que a veces los grupos pasan los años, tienen los mismos miembros. A veces viene un recién llegado y se va y luego ya viene otro y ya se fue. Y así nos la llevamos, pero en CODA todo bien, ¿verdad? Ahí se quedan todos y le dije, hay una anécdota con Bill, está en una gran convención y un doble A se acerca y le platica que de dos ya son cuatro y que de esos cuatro se duplicó el grupo a ocho. Y Bill lo entusiasma y le dice, sigan adelante. Y otro doble A que estaba junto a ellos escuchó y fue y le dijo, Bill, nosotros somos 30 ya. Y Bill le dijo, ¿y qué están haciendo juntos? Salgan a formar otros grupos. ¿Para qué se hacen bolas solitos? Y él que pensaba que lo iba a felicitar porque eran más que el otro, dijo, no, a formar nuevos grupos. Aprendan de Coda, les dijo Bill. Ah, no, ¿verdad? Bueno, todavía no surgía Coda, pero yo pienso que si hubiera estado, Bill les hubiera dicho, aprendan de Coda, que todos pasan el mensaje. Sí, ¿verdad? Bill, me dijeron que sí. Ya le dije a Bill. Ujú. Fíjense, esa es la unidad de propósito. Ahora vamos a ver la unidad de intención. ¿A qué vengo a un grupo? Desde un principio yo entendí algo. Yo vengo a un grupo de 12 pasos por mi recuperación personal. En mi caso, de los efectos del alcoholismo de mi familia en mi vida. No sé si ustedes sepan que el término codependiente fue primero, se le llamó coadicto. La ciencia eh, psicológica, la ciencia terapéutica, acuñó el término adicto no hace muchos años, coadicto, para describir a los familiares de alcohólicos y a los familiares de fármaco dependientes. Y determinaron que únicamente nosotros, los familiares de alcohólico y los familiares de fármaco dependientes, éramos coadictos. La descripción era una persona que vive a través de otra que es adicta a una sustancia. Ese fue el término original, pero pronto lo cambiaron por los estudios y le llamaron codependientes. De hecho, en el género humano existen tres tipos de adictos.
El primero, adictos a sustancias, drogas, alcohol, anfetaminas, medicamentos controlados. Adictos a comportamientos, por ejemplo, jugar compulsivo, comer compulsivo, sexo compulsivo, celular compulsivo, computadora compulsiva, carbohidratos compulsivos, sufrir compulsivamente, am, eh, es adicto a las relaciones insanas, tóxicas, o sea, otro tipo de adicción a comportamientos. Y el tercer tipo de adicciones es adictos a personas. La ciencia terapéutica lo describe así: una persona que por vivir la vida de otras no vive la propia. Es decir, vives por, para y a través de. Y entonces, si les quieres arreglar la vida, los salvas, haces todo por los demás, no puedes cambiar a nadie, nadie te entiende. Una cosa tremenda. Pero tú quieres que a los otros cambien, pero tú no quieres cambiar. Y esto es muy interesante porque es una forma de evadir la responsabilidad de ser yo mismo, de hacer algo conmigo y también de tener a quien culpar de mi desdicha porque me maltratan, me hacen, me tornan, me retornan. Y por eso es que oyes en los grupos cómo la gente se queja de todo lo que le hacen los demás. En Coda no hacen eso, ¿verdad? En Coda se ponen a estudiar el programa. ¿Sí? Que les digo que creo que me voy a cambiar con ustedes definitivamente. Y fíjense que es tan interesante porque la unidad de propósito ya quedó clara, pasar el mensaje. Ahora la unidad de intención. Tú y yo venimos a un grupo de autoayuda para recuperarnos del efecto de algo en nuestras vidas, para que se te quite lo codependiente y a mí lo jodido. ¿Queda clarísimo? Esa es nuestra intención. Pero les voy a poner un ejemplo de un grupo desunido en intención. Voy a tomar a las personas como yo las veo en mi pantalla. ¿Me permiten? ¿Sí? Hacer un ejemplo. Resulta que Justi viene al grupo porque su hijo le dijo que la odiaba y está sufriendo y quiere saber qué hace con su hijo. ¿Sí? Y Paola viene porque quiere cambiar al novio. Ujú. Ya le dijo, ya le está haciendo, ya lo mandó ayuda, ya le consiguió terapia, etcétera. Edgar viene por costumbre, ha venido tanto. No sabe ni a qué, pero a eso viene. Lili está aquí porque la mandó su psiquiatra. Es una receta psiquiátrica. Tampoco sabe a qué viene. En cambio, Vivi viene porque vende topper, Avon, Jafra, Fayuca y viene a aprovechar un auditorio caustivo para vender sus productos. Pero Lotito viene porque se quiere recuperar de los efectos de una relación tóxica codependiente. Mientras que Rosa viene porque pues viene de acarreada a acompañar a Lotito y no sabe ni a qué viene, pero ella viene. Y Ángel viene porque se quiere recuperar de los efectos de la codependencia. Fíjense, Lotito y Ángel son los únicos que están en la intención correcta, pero ni ellos se van a recuperar porque el resto no los va a ayudar. Vamos a suponer que empieza la reunión y hoy vamos a ver tercer paso. Y Justi habla y dice, antes de decirles algo del paso, compañeros, quiero decirle que ayer mi hijo que se quiere ir de la casa y me odia y no sé qué voy a hacer porque a mí yo que tanto le he dado y se pone un rollo fenomenal. ¿Habló del tercer paso? Nada. ¿Quién entendió algo del tercer paso? Nadie. ¿Cómo vivirlo? Nadie. Y luego habla Paola y se arranca como hilo de media describiendo toda la jodidez del novio y ella todo lo que ha sufrido con el cabrón, digo, con el señor, ¿sí? Y luego Edgar, pues dice, pues a mí me gusta mucho este paso, yo se los recomiendo, es muy bonito. ¿Qué dijo? Nada, pero lo dijo bien, ¿sí? Bien bonito, ¿sí? Él viene por costumbre. Y Lili dice, pues mi psiquiatra dice, y nos quiere dar lecciones de su psiquiatra, ¿sí? En cambio, Vivi, que ya fue por más mercancía porque apagó la cámara,
Vivi viene y dice, no habla del tema de la reunión, sino dice, no vino Paula, me debe. Ujú. ¿Saben que una persona que vende artículos en un grupo puede lograr que otro miembro se vaya del grupo porque no tiene para darle el enganche o lo que tenga que dar, la cuota? No se puede vender ningún producto ni antes, ni durante, ni después de una reunión. Pero Vivi no sabe, no estudia en tradiciones y ella vende, ¿sí? Luego Lotito dice es que nos hemos salido del tema, es el tercer paso. Y yo quisiera decir que dice que resolvimos confiar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Y yo les quiero leer algo respecto al paso. Pues Lotito le cae gorda a todos los demás. ¿Qué no ves que todos estamos enfermos, compañera? ¿Qué no ves que es poco a poco, compañera? Allá va a empezar esta la sabionda. Y Rosa no sabe ni a qué viene, vino de acarreado y de compañía, ¿sí? Pero ahí está. Y Ángel insiste en tercer paso y nadie lo escucha. Llego yo tarde a la reunión y pregunto, ¿qué están viendo? Me dicen, tercer paso. ¿Escuché algo del tercer paso? Nada. Cada loco con su tema. No hay unidad de intención. La intención de cada uno, en mi ejemplo, es totalmente distinta. Nunca se van a recuperar, nunca van a crecer. Por eso la segunda parte de la primera tradición dice, el restablecimiento del mayor número depende de la unión, en este caso, la unidad de intención. Ya vimos la unidad de propósito que va a crecer el grupo y en la unidad de intención todos los integrantes del grupo se van a recuperar porque están unidos en la misma intención. Aprender a aplicar un programa espiritual que cambiará sus vidas para mejor y para siempre. Vamos a suponer que mi grupo ejemplo estudia la primera tradición y se da cuenta lo errado que está. Las circunstancias de mi ejemplo son exactamente las mismas. Y hoy vamos a hablar del quinto paso. Es el tema de nuestra reunión de hoy. Y habla Justi. Y ella habla del quinto paso. Su hijo sigue en conflicto con ella, pero ella ya no. Ella dice, yo estoy en mi programa, yo sé que di lo que podía y él tendrá que arreglar sus asuntos. Lo amo con toda mi alma, pero yo ya le pedí a mi madrina que me escuche en quinto paso porque estoy lista para la confesión de la naturaleza exacta de mis faltas. Wow, dice, porque ya descubrí algunas que me tienen muy inquietas y necesito decirlas. Y Paola dice, pues fíjense que yo le pedí a mi madrina que me escuchara en quinto paso, ya hice la primera parte, me costó mucho trabajo, lloré mucho, me dolió la boca del estómago, me dio taquicardia y sudoración corporal, pero logré contar, logré abrir mi interno y mostrárselo a otro ser humano, la naturaleza exacta de mis faltas, mis robos, mis crímenes, mi sexualidad, las mentiras que he dicho para salvar el pellejo, las que he dicho para hundir el pellejo ajeno, la humillación, la traición, el engaño, las mentiras, etcétera, etcétera. O sea, toda la naturaleza exacta de nuestras faltas. Y todos los seres cometemos faltas. Y entonces Paola nos platica. Y Edgar está muy entusiasmado porque por fin le entiende a la cuestión. Venía por costumbre porque, pues sí, pero nomás oía historias de horror. Y ahora dice Edgar, ya le agarré la onda, ya sé, ya le pedí a mi padrino que me escuche en quinto paso, todavía estoy en el cuarto, no lo he terminado, pero ya sé lo que voy a hacer. Me da mucho susto, pero lo voy a hacer y nos platica. Y dices, wow. Y Lili ya habla de sí misma y nos platica del quinto paso. Fíjense, Lili hasta le pone en la séptima lo que le pagaba al psiquiatra en cada sesión. Qué buen chiste me acabo de aventar, ¿verdad? Ojalá alguien le pagara, pusiera en la séptima lo que le pagaba al psiquiatra. Hasta creo. Vivi habla de quinto paso. Sigue vendiendo sus productos, pero va a casa de cada uno de nosotros a vendérnoslo. Ella hace fuera del grupo su trabajo y al grupo viene por su recuperación personal. Lotito está contenta porque ya todos hablan de lo mismo, del programa. Rosa por fin ya entendió, ya ni viene de acarreada, ya se llega sola y está hablando de los pasos por fin. ¿Quién está contento? Ángel, porque ya le agarraron el hilo y todos están en la misma frecuencia. Todos están en el grupo para recuperarse de su
codependencia. Valió la pena. Y entonces la unidad de intención hace que todos crezcan. Porque si todos nos unimos en intención y estudiamos el programa y lo aplicamos y lo compartimos con otros, todos nos vamos para arriba. ¿Saben que hay una idea muy usual? Yo sé que en Coda no pasa, pero se las voy a contar. En muchos grupos de autoayuda, la idea más común es que asistimos a las reuniones para escuchar historias de horror, con las que podemos quizás identificarnos, pero no hablamos del programa. No hablamos de qué dice, no lo desmenuzamos, no hablamos de cómo estoy aplicando mi primero, mi segundo, mi tercer paso, qué resultados me está dando, qué ha cambiado en mi vida a consecuencia de la aplicación del programa. Nosotros tenemos, como ustedes, libros de lectura diaria y uno de ellos dice, si quiero determinar cuánta ayuda puede prestarme una reunión, debo preguntarme dos cosas. ¿Cuántas de las personas que están aquí esta noche han aprendido algo nuevo acerca de la aplicación de los principios del programa? ¿Cuántas me han dado una idea constructiva para llevármela y utilizarla? Y dice, esa es la única medida verdaderamente provechosa de una reunión, cuando todos llevan ideas para aplicar a su vida y cuando todos aprendieron algo del tema de la reunión. Y les digo que muchos grupos, no es el caso de CODA, pero hablan de problemas, 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 problemas. Que me dijo y entonces yo le dije y no podía dejarlo, compañeras, porque estaba muy enamorada y entonces y ella me dejó y me traicionó, compañeras, y estoy sufriendo mucho. Ya estoy yendo a mi terapia, pero no puedo dejar de pensar en ella. En CODA no, ¿verdad? Ah. Creo que dije un chiste muy bueno, pero muy bueno. Ujú. Les voy a decir, nuestros entes en los grupos dicen, nos reunimos para compartir experiencia, fortaleza y esperanza. ¿También en ustedes dice lo mismo? Porque en doble A y en todas las hermandades dice exactamente lo mismo. Fíjense, si yo voy a un grupo donde se comparten historias de horror, ¿habrá fortaleza? No. ¿Y esperanza? No. A veces ves una señora que tiene 1 año, 2 años en el grupo y sigue llorando y quejándose. Y tú llegas y dices, no, mejor me voy a otro lado. Ese está peor que cuando llegó. No, 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 adiosito. Y en cambio, si en un grupo hablamos de programa, de progreso, de lucha interior, de cambios, ¿habrá fortaleza? Claro que sí. ¿Y esperanza? Por supuesto que sí. Por eso debemos unirnos en intención. Yo no vengo aquí para platicarles mi historia, sino junto con ustedes para aprender una filosofía de vida espiritual. Yo tengo apadrinamiento personal para platicar mi historia, y llorar y quejarme y desmenuzar todo, pero el grupo es un conjunto de personas aprendiendo una filosofía de vida nueva y compartiéndola. ¿Cómo nos va con la feria de los 12 pasos? No cómo nos fue con nuestra codependencia o el alcoholismo de nuestra familia, sino cómo nos está yendo con el programa de los 12 pasos, los lemas, las tradiciones, los conceptos, cómo me está yendo en la vida. A eso vamos a un grupo. Pero les digo que la mayoría de las hermandades van a contar historias de horror. Dice una página de nuestro libro, Un día a la vez se llama, que una idea bastante usual en algunos grupos de Al-Anon es que vamos ahí para escuchar las historias trágicas de los demás, historias con las que podemos quizás identificarnos, pero que cuando los delitos del alcohólico son un repetir continuo de lo que se oye en el grupo, nadie aprende nada, excepto que todos atravesamos por las mismas circunstancias. Y la página pregunta, ¿qué provecho hay en eso? Ninguno. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos en intención. Y al unirnos en intención, todos vamos para aprender la filosofía de vida que nos brinda el programa.
No vamos para que nos escuchen cómo me está yendo en mi vida. Para eso es el apadrinamiento. Claro que puedo involucrar. Ahorita que los estoy escuchando, me estoy dando cuenta que ando mal porque fíjense que esto y esto, pero ya me estoy dando cuenta con su compartir. ¿Me explico? Y entonces puedo cambiar. Ya me han dado ideas. Qué bueno que vine a la reunión y hasta sales como reciclado, como recuperado, así como que me echen aquí en codependo para que yo le jode. Y como que uno crece dentro del programa, ¿sí? Yo les digo a mis compañeros que me echen al alcohólico, a ver, ya no me va a hacer daño porque salgo fortalecido de la reunión. Pero a veces tú no te acuerdas de problemas pasados y llega una persona y cuenta una historia espantosa y te remueve algo del pasado y sales con dolor de cabeza ese día. Y aparte de que no aprendiste nada del programa, sales todavía con dolor de cabeza por lo que compartió la otra, que ni te acordabas que también te había pasado a ti. Y entonces, lejos de salir bien, sales mal. Por eso, yo siempre a donde quiera que voy, miren, yo dedico mis fines de semana al programa. Durante 50 años he viajado por todo el continente compartiendo programa. Y yo siempre le digo a todos los lugares donde voy, vieran en Coda, ahí no cuentan historias de horror. Yo sí los ando ponderando en todos lados para que significar que ustedes sí se recuperan. Sí, ¿verdad? Les dije la verdad a todo el continente. Ah, qué alegría estar con ustedes. Ya sé, Elenita, no te preocupes. Sí sé, porque además he estado, no sé si sepan que yo estuve como ayudando a Coda a tener sus procesos legales para que pudieran estar incorporados legalmente, etcétera, hace algunos años y fue muy, muy interesante. Lo mismo hicimos con familias anónimas y hoy estoy trabajando con una hermandad nueva que se llama Deudores Anónimos. Vieran cuánta gente debe dinero y siempre debe dinero. Hasta en los grupos pasa que un día una señora le dice a otra, ¿qué crees? Que estoy muy mal porque tengo que pagar algo y presté dinero y me lo quedaron de pagar hoy de aquí del grupo, sí, fulanita, también a ti te debe y se descubre que le debe a todo el grupo. Yo sé que en Coda esas cosas no pasan tampoco, pero en Alanón han pasado. Ujú. No digan que yo anduve de chismoso, por favor, no vayan a decir. Pero tengo mucha experiencia en esto. Por eso insisto, cuando en el grupo nos unimos en propósito, el grupo crece y la hermandad también. Cuando los integrantes de un grupo nos unimos en intención, todos se van para arriba, todos se recuperan, todos crecen. Ya no están quejándose de lo que les pasó, ni no me vuelvo a enamorar, si para esto me enamoro. No, nada de eso, ya no hay problema. Me vuelvo a enamorar las veces que sea necesario. Y entonces vas para adelante, siempre para adelante. Tenemos un programa de luz. Yo estoy cierto que todos los que tenemos este programa deberíamos ser seres de luz. Y al decir seres de luz no digo seres perfectos. Digo seres abiertos, dispuestos, estudiosos, espirituales, serviciales, libres, tranquilos, seres ayudando a seres. Cuando tú vives este programa, te conviertes en un ser de luz. Y eso, desde mi punto de vista, vale muchísimo la pena. Entonces, concluyamos. La primera parte de la primera tradición habla del bienestar de un grupo, del bienestar común, y cómo mediante tres virtudes los integrantes de un grupo pueden procurarlo cuando en el grupo es un toleradero, un comprendedero y un respetadero común. Todo mundo tolera a todo mundo comprende a todo mundo y todo mundo respeta a todo mundo. Entonces el resultado final es bienestar común. Yo me acuerdo de un día un compañero que daba mucha lata, nos retó y me dijo, no me han dado bienestar común. Yo siempre quiero que me dé, y él era una calamidad en el grupo, pero él quería que se la diéramos, no había comprendido la tradición. No me va a dar el grupo el bienestar, yo lo voy a procurar. Y si tú te unes a mí, y tú también, y todos procuramos el bienestar común, el resultado final va a ser eso.
Y por otro lado, la vivencia de las otras 11 tradiciones como una forma de vida grupal, que además nos va a ayudar también en todos los grupos humanos a los que pertenezcamos, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra iglesia, la sociedad en la que nos desenvolvemos. Si yo aprendo en el grupo a vivir acorde a las dos otras 11 tradiciones, eso mismo puedo hacer en mi vida diaria en todos lados, aunque los demás no las conozcan, y puedo llevar el bienestar común y puedo permitir que antes de tomar cualquier decisión consulte al Dios bondadoso de la segunda tradición y puedo aceptar a mi suegra como codependiente y no rechazarla según tercera tradición y a los grupos que yo pertenezca. Jamás voy a hacer daño a otro tipo de grupos y así cada tradición me puede ayudar a crecer como ser humano y a vivirla fuera de nuestros grupos. Y entonces las cosas van a funcionar bien. Ahora, en cuanto a la unidad de intención, ya la vimos claramente. El ejemplo en donde cada quien tiene una intención distinta al asistir al grupo y cómo no crecen los individuos y sufren juntos. Pero cuando se unen en intención y cada quien va al grupo por su propia recuperación personal, cada integrante del grupo ya entendió que lo que tiene que hacer es tomar las riendas de su vida y componer su propia historia, está unido con sus compañeros en la misma intención y todos absolutamente se van a ir para arriba. Primera tradición. Así es de que yo creo que vale mucho la pena. Y sí les recomiendo, conozcan la historia de las tradiciones. Es muy bella. Está en el folleto de Alcohólicos Anónimos que se llama La tradición de Alcohólicos Anónimos, cómo se desarrolló. Cada hermandad la ha adecuado a sus ideales, pero son las mismas 12 tradiciones. Les voy a platicar una anécdota que a mí me gustó mucho cuando leí ese folleto. Bill W. escribió un libro que se llama Alcohólicos Anónimos, hoy considerado el libro base y el libro azul, el gran libro de Alcohólicos Anónimos. La intención era alcanzar a través del libro a más gentes que se unieran a su hermandad, pero no tenían dinero para imprimirlo. Un alcohólico anónimo de Nueva York, Bill vivía en Nueva York, conocía a Nelson Rockefeller, en aquel momento el hombre más rico del mundo. Y entonces concertaron una cita en una cena con Rockefeller para pedirle $5,000 en aquellas épocas, a, a finales de los años 30, para poder imprimir el libro y alcanzar a muchos más alcohólicos. Bill decían que era súper elocuente y dio un discurso explicando su programa y la intención de su programa, elocuentísimo. Cuando él concluyó, Nelson Rockefeller se levantó y lo felicitó. Tienen entre sus manos algo extraordinario, algo que va a ayudar a millones de personas. Por favor, le pidió Rockefeller, no lo echen a perder pidiendo dinero de fuera, porque si ustedes reciben dinero de fuera, el dador los puede obligar a modificar la maravilla de programa que ustedes tienen. No pidan dinero de fuera, manténganse con sus propias contribuciones, porque si ustedes piden, se comprometen y tendrían que modificar o aceptar cosas que dañarían la pureza de su programa. Y entonces, pues ya Bill no le pudo pedir los $5,000 que le quería pedir, y entonces lo tuvieron que imprimir con sus propios medios. Pero fíjense de dónde proviene la séptima tradición del hombre más rico del mundo en aquella época. No reciban contribuciones externas, porque si las reciben se comprometen con el dador y tendrán que hacer cosas que salgan o violen la magnitud, la belleza, la pureza de nuestro programa. O sea, cada tradición tiene un porqué y un para qué. Hay otro folleto que se llama Las Tradiciones Ilustradas en Alcohólicos Anónimos. Y les voy a decir de la primera. Hay un tronco de un árbol gigantesco que representa a toda la hermandad. Y en una rama enorme de ese tronco hay mucha gente sentada. Y el que está más cerca del tronco sentado tiene un serrucho y está serruchando la rama del árbol en que están sentados todo su grupo. O sea, está disturbiando el bienestar común y se va a hundir
todos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que haga una sola persona en el grupo puede perjudicar su existencia toda. Cuidado. Por eso debemos tolerarnos, comprendernos y respetarnos. Que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por escucharme, con el deseo ferviente de poderles dar luz y de ideas para vivir mejor nuestro programa. Que Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Gracias por los corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Con todo mi Gracias. corazón. Muchas gracias, señor Salvador. Seguiría momento de preguntas y respuestas, compañeros. Muchas gracias, Salvador. Si pueden ir levantando sus manitas, quieren hacer la pregunta de viva voz o también si quieren escribirlas en el chat, como gusten también. Entonces se abre un espacio de preguntas y respuestas hasta que termine la junta, que sería a las 10. Que alguien que quiera hacer una pregunta, puede levantar su manita o escribirlo en el chat. De momento solamente hay agradecimientos. Ahí está, una manita levantada. Adelante, Rosaí. Muchas gracias, Edgar, por el servicio. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Rosa y yo soy codependiente. Agradecerte, Salvador, gracias por acudir al llamado. Gracias por lo compartido. Te agradezco mucho. De verdad, es un placer escucharte. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaste tú para entender el bienestar común de tu agrupación? Gracias. Te lo voy a contestar porque me lo han preguntado muchas veces. Yo ingresé al grupo y descubrí que tengo una cualidad que no sabía que tenía. Soy obediente. Conozco la mayoría de los seres humanos adultos que yo conozco o que veo, no obedecen. Te voy a poner un ejemplo. Yo vuelo mucho en avión. Y dice un disco, a partir de este momento suplicamos a todos los pasajeros apagar sus teléfonos celulares, tablets, computadoras y no usar audífonos. Solo podrá usar su teléfono si tiene modo avión. Si su teléfono no tiene este sistema, a favor de apagarlo y guardarlo durante todo el vuelo. ¿Y sabes qué hace la gente? Sigue mandando mensajes y hablando por teléfono. Y no apagan su teléfono celular o lo ponen en modo avión. Adultos desobedientes, y son la mayoría. Entonces descubro que soy obediente y yo empiezo a ver el programa y a aplicarlo para ver si era cierto, porque le quería demostrar a mi madre que su programita no servía. Y pácatelas que cambió mi vida, ¿sí? Cuando yo tenía 18 años en el programa, un día una compañera me preguntó, ¿cuántos años tienes en Al-Anon, Salva? Le dije, 18. Ah, me dijo, con razón, cuando yo tenga 18 voy a estar como tú. Le digo, perdóname, pero no me tomó 18 años llegar al estado emocional, mental y de vivencia que yo tengo hoy. No, ¿cuánto te tomó? Un día. ¿Qué? Sí, un día llamado hoy. Cada vez que yo he estado en un grupo, desde el primer día y en mi segunda semana en el grupo, hice mi primer cambio. En la segunda semana. Y todos los días he leído algo, aprendido algo y cambiado algo en mi vida. Primero con dudas, un poco con escepticismo, pero siempre con buenos resultados. E incluso descubrí que hasta mal vivido el programa resulta. Además, yo fui el primer representante de grupo de hijos adultos de alcohólicos que existió en mi país. Y cuando teníamos que ir a la asamblea de área y hablar con los representantes de todos los grupos, y era enseñarles las tradiciones. Y empecé a estudiar tradiciones desde el principio que estoy en Al-Anon. ¿Sabes que la mayoría de la gente en aquella época no estudiaba tradiciones? Y tampoco en esta, no les gustan. Y son parte de nuestra recuperación. Si el grupo al que yo voy funciona, yo funciono porque funciona, porque aplica los principios de las tradiciones. Pero si disfunciona, yo disfunciono. Y no me conviene. Yo provengo de un hogar disfuncional
quiero llegar a un grupo funcional. Y para que el grupo funcione, tiene que aplicar las 12 tradiciones. ¿Quién? Cada uno de sus integrantes. Entonces, no me costó tanto tiempo entenderlas y tampoco aplicarlas. ¿Sabes que me sorprendió mucho? Que el vivir esta me iba a hacer desarrollar 3 virtudes. Yo soy una persona hipertolerante y soy bien comprensivo. Antes era incomprendido e incomprensible. Y además soy muy respetuoso del tiempo, de la forma, del ritmo, de la opinión de los demás. Y aunque no estuviera de acuerdo, la respeto. Pero eso lo aprendí en el grupo con esta tradición. Y fue algo que empecé a hacer desde mi primer año en el programa. Así es de que cada vez que sea hoy, hagamos un cambio en nuestra vida con alguna parte de nuestro programa. ¿Quedó clara la respuesta, Rosy? Sí, Rosaí, muchas gracias. por Gracias. nada, que Dios te bendiga. Muy bien, gracias, gracias. Y hay hay manitas levantadas y también hay acá en el chat preguntas, entonces voy a ir una y una. Sí, a ver. Este, vamos a ir por una que está aquí en el chat. La primera dice, primeramente, muchas gracias, Salvador, por todo lo que nos compartes. Siempre es un deleite escucharte y aprenderte. La pregunta es, ¿cómo puedo practicar la tolerancia cuando en el grupo se rompe ese bienestar común, cuando se escucha a un compañero criticar las tradiciones y promesas y poner en duda la existencia de un poder superior? ¿Cómo se respeta y se comprende eso? Dejándolo, solo permítanlo y no entren en conflicto. Con que el resto proporcione tolerancia a ese hombre y esos todos lo comprendan y lo mal que está y lo respetemos, ya lo logramos. Si no nos mueve, si no nos saca de nuestro cuadro, si no tiene que reunirse la conciencia de la conciencia como nosotros con el pingüino, ¿se acuerdan? Entonces, ya la hicimos, ¿sí? Es cuestión de no permitir que el acto equivocado de otro me saque de mi centro, me disturbie. Les voy a compartir algo que me salvó la vida. Lo que hacen los demás no lo hacen por mí, lo hacen porque así son. Y son así por lo que tienen en su cabeza y en su corazón. Y yo no tengo nada que ver en ello. Y lo que tienen metido en su cabeza y su corazón es producto de su historia, que no tiene nada que ver conmigo. Así sean íntimos nuestros lazos de relación, lo que hacen otros no me lo hacen a mí. Y en vez de decir me miró feo, digo él o ella miran feo. Y en vez de decir me gritó, ella o él gritan, pero no a mí. Yo tengo 2 opciones: reaccionar. Si reacciono, pierdo la paz de mi alma, pero si razono, conservo la paz de mi alma. Si yo digo, me gritó porque a mí me deshago, entonces estoy dañándome por el acto equivocado ajeno porque reaccioné. Pero si yo razono y digo, el otro es agresivo y majadero y no tiene nada que ver conmigo, cuando te calmes hablamos y conservo la paz de mi alma. Solamente si no reacciono. Y lo que hacemos la mayoría de los grupos es reaccionar en vez de razonar. Eso es muy grave. Y cuando tú entiendes que el carácter humano es dado por la historia de cada quien, te das cuenta que lo que haga no tiene nada que ver contigo, y entonces no reaccionas y no te afecta. Que no les afecte la intervención de él. Ustedes son más que él. Y si ustedes se centran en los principios, agradecen su participación y siguen adelante como si no hubiera pasado nada, no va a permitirles el disturbio ni va a destruir el bienestar común, porque la mayoría se une para no permitirlo razonando. Dice un amigo mío que cada vez que me hacen una pregunta, doy una conferencia por respuesta. Gracias, Salvador. Bueno, vamos por una pregunta de viva voz. Seguiría Natalie, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Codependiente y alcohólica. Pues bueno, primero sí es un placer escuchar, compartir la experiencia y porque fue lo que me trajo también a los grupos de recuperación, ¿no? El escuchar los compartires que estaban grabados en YouTube y entre ellos pues eran los tuyos, Salvador. Entonces, pues gracias.
me recuerda mucho cuando llegué. Y bueno, mi pregunta, ahora estoy descubriendo que pues la que se ha hecho más daño, pues soy yo, justamente. Y creo que esta primera tradición también me invita a justamente, ¿no? Yo he sido como muy tolerante, o bueno, así yo me he considerado, como muy tolerante con los demás, todo muy complaciente. Eh, entonces, ahora que estoy descubriendo en mí, que yo soy la que me ha hecho daño, me gustaría como una sugerencia en relación a cómo puedo expresar esa tolerancia, esa comprensión y ese respeto hacia mi persona, ¿no? Para llevar justamente también eso en todos mis asuntos, o sea, en el grupo, para el bienestar común del grupo, pero también para todos mis asuntos, para mí misma, porque me di cuenta que pues de eso desconozco mucho. O sea, en cuestión del caos conozco, pues sí, mi vida, pero en cuestión de recuperación y de amor y de todas estas cosas que acabas de mencionar, conozco poco. Y ya me gustaría que me compartieras. Gracias. Claro que sí, Natalie. Mira, yo también descubrí un buen día que la persona que más daño me hizo en la vida fui yo. Em, Vamos a ver si alguien más se ha hecho daño, Natalie. Los que se descalifican con facilidad, por favor, si son tan amables. ¿Ya viste todas las manos, Natalie? Los que se han insultado, por favor, si son tan amables. Tan pendejo que no puedo. Sí. Los que se han hecho daño físicamente, mentalmente y emocionalmente. Los que se han comprado zapatos que les aprietan, no se dejan dormir por las noches, piense y piense. Y vemos finalmente que quien más daño te hizo fuiste tú mismo. En el programa aprendes a empezar a respetarte. Miren, debo ser tolerante conmigo. De la única persona que no me puedo separar ni un segundo el resto de mi vida es de mí. ¿Con quién creen que me convenga quedar bien? Conmigo. Yo me caía gordo y todo el mundo me caía gordo. Y fíjense, tenía que acostarme conmigo cayéndome gordo. Y entonces empecé a apreciar mis capacidades. Cualidades no porque no creía tener, después descubrí que sí, pero yo tenía capacidades. Por ejemplo, tengo la capacidad de crear conciencias, de servir, de arreglar las sillas, de trapear el grupo, de coordinar la reunión. Todo eso empezó a darme un crédito ante mis propios ojos, a saber que yo podía hacer cambios en mi conducta. Y eso me llevó a comprenderme un poquito más. Miren, el primer paso hizo que yo comprendiera dos cosas importantes, que solo soy incapaz de muchas cosas y que mi vida se volvió ingobernable. Y cuando tú empiezas a descubrir eso como ingobernable, qué es mi vida? Lo que pienso, siento y hago. ¿Quién gobierna a quién? ¿Yo a mis pensamientos o ellos a mí? Y lo que descubrí me devastó. Yo sufrí más por lo que mi cabeza imaginó que por lo que viví realmente, igualito que todos los que estamos hoy en la plataforma. Y entonces me di cuenta que mi problema era yo. En la segunda parte del primer paso fue devastadora porque me di cuenta que mi verdadero problema en la vida no eran los demás, sino yo y mi manera de pensar. Y entonces me propuse mejorar cada día mi manera de pensar. Lectura, pláticas con mi madrina, más lectura de la filosofía del programa, reflexión sobre lo que estaba aprendiendo y la intención de vivir algo del programa, aunque sea poquito. Yo empecé por el solo por hoy y todo el solo por hoy tiene 9 párrafos y cada día yo hacía algo, por ejemplo, hacer un bien a alguien sin pregonarlo. Tengo 51 años haciéndolo. ¿Quién crees que ha sido más beneficiado por hacerlo? Por supuesto que yo. A pesar de que le he hecho el bien a mucha gente, el más beneficiado a la larga fui yo. Pero desde el principio empecé a ver y luego aprendí el respeto. Mira, el respeto es cuando tú aprendes a cubrir todas tus necesidades. Te voy a hablar de 5 necesidades básicas de un ser humano. Físicas, mentales, emocionales, espirituales y sociales. Y empecé, ¿sabes que yo empecé a trabajar el programa en mi cuerpo y con mi familia? Porque en aquella época en los grupos todo el mundo hablaba de problemas, pero nadie hablaba del programa, entonces no sabías cómo aplicarlo. Por eso insisto tanto en hablar de programa.
Y entonces, como a mí me costó tanto trabajo, yo hablo mucho del programa, de la vivencia mía del programa, de lo que dice la literatura y la desgloso, de tal forma que yo pueda ayudar a otros porque no me ayudaron en un principio. Y entonces empecé a darme cuenta que tenía que respetar a mi cuerpo. No me volví a comprar zapatos que me apretaran. Cambié mi alimentación. Yo estaba lleno de barros cuando vine al grupo y yo solito me hice la cara cacariza. Empecé a ponerme una mascarilla por primera vez en mi vida. Me chocaba embarrarme cosas y empecé a hacerlo. Mira, me apestaban los pies. Yo trabajaba en Stan Home de México y vendíamos un producto para desapestar la pata. Y yo lo vendía, pero no me lo ponía. Empecé a comprarme uno para mí y me llevé al dentista porque había perdido molares por negligencia y empecé, Eso. hoy voy cada medio año al dentista para mi limpieza. O sea, de nada aprendí a cuidarme porque no me cuidaba de nada. Y entonces empecé a ser más cuidadoso con mi salud. Sabes que empecé a irme a un laboratorio cada primer fin de semana de año para alineación y balanceo y me hago un chequeo anual desde hace 50 años y tengo 79 años y estoy sano y no tengo ninguna enfermedad crónica. La gente de mi edad está enferma crónicamente y yo no, yo soy un ser sano. Pero yo llegué enfermo al grupo, tenía migraña de 13 años, bronquitis crónico y gastritis crónica. Hasta el agua me daba agruras. Y empecé a trabajar mi cuerpo, me llevé al dentista, me desapesté la pata, decidí mis pies me sostienen y me trasladan en la vida y no los voy a maltratar. Y empecé a hacer cosas que nunca había hecho y empecé a respetarme. El respeto quiere decir responder hábilmente a mis necesidades. Por eso te hablo de los 5 tipos de necesidades. Y empecé a cubrir las necesidades de mi cuerpo y también luego lo de mi mente. Descubrí que pensaba muy feo. Yo pensaba muy feo. ¿Puedo hacer una pregunta peligrosa y difícil y me ayudan levantando la mano? ¿Sí? Los que piensan pendejadas, por favor, si son tan amables. ¿Sí? Muchísimas gracias. Alguien no la alzó porque estaba pensando una, ujú, pero la alzaron casi todos, ¿sí? Y muchas se alzaron en la pantalla. Entonces, fíjense, si está lleno de eso tu cerebro, tienes que trabajar con tu cerebro, tienes que aprender a pensar con calidad, tienes que cambiar la manera en que piensas. Y descubrí una cosa, nadie elige lo que piensa, lo hereda. Y nosotros tenemos creencias que nos dieron cuando niños y que siguen rigiendo nuestra vida aunque nos hagan daño, como las supersticiones, por ejemplo, ¿no? O los prejuicios. Y nos siguen haciendo daño y las seguimos manteniendo en vez de echarlas al bote de la basura. Entonces tengo que aprender a respetar mi mente y luego empecé a respetar mis emociones. En el programa yo aprendí a trabajar mis emociones, porque en mi casa me enseñaron a ocultarlas, porque eran vergonzantes. Pero en el programa aprendí a tocarlas, a reconocerlas, a darles un valor y a trabajar con ellas. Hoy si quiero llorar, lloro. Y si me quiero carcajear, me carcajeo. Y si estoy enojado, estoy enojado. En Alanón te enseñan, usted tiene derecho a enojarse, pero no tiene derecho a dañar a nadie con su enojo. Normalmente hacemos 2 cosas con el enojo. Nos lo tragamos y nos creamos angustia, nos dañamos. O lo vertimos sobre los demás y los fregamos. Y en Alanón te ofrecen una tercera alternativa. Si usted quiere fregar a alguien, friegue el piso. Y sabes que eso me ayudó mucho. Y yo, como soy obediente, empecé a hacerlo. Limpié mi cajón un día, limpié los closets otro día. Cuando me enojaba, hacía algo que requiriera fuerza física y desaparecía el enojo, no me lo tragaba y no se lo daba a nadie. Mira, cuando yo vine al grupo me enojaba de 30 días, 40. Le tenía que pedir prestado al mes que entra para estar encabronado. Pero hoy te puedo decir algo con mucho orgullo. Durante la pandemia, 2 años y medio encerrado, me enojé 3 veces. En 2 años y medio. O sea que sí he progresado, pero tienes que trabajar contigo, 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 cuidar tus emociones, manejarlas, darle alimento espiritual a tu vida. El programa de los 12 pasos es pureza espiritual. Si tú vives acorde a cada uno, tu espíritu despierta y tú tienes algo que yo llamo la alegría de vivir. Y entonces ya no te quejas, ya no sufres por lo que hacen los demás, porque tienes la alegría de vivir.
Y si además dependes de tu Dios como tú lo concibas, ya la hiciste y entonces cubres tus necesidades. Eso se llama respeto personal. ¿Quedó clarísimo? Sí, gracias. Por nada. Mucha chamba. Gracias. Vámonos por una Igualmente. de el chat del Sí. Zoom. Nos comentan, gracias por compartir. En Alalón cambiaron el lema lento o poco a poco o algo así. ¿Nos puedes decir por qué lo reemplazaron y por qué el lema lo reemplazaron? Sí, con todo gusto. Cuando yo vine a la NON había un lema que se llamaba poco a poco se va lejos. Pero pronto descubrieron en la conferencia de Servicio Mundial que lo usábamos como sinónimo de pasguatería, de tortuguismo, de lentitud. Y decíamos, pues no te preocupes, no avances. Al cabo, esto es poco a poco. La idea original del lema era que cada día avanzaras algo, cada día hicieras un poco y otro poco. A la semana tenías muchos, 7 cosas nuevas, y a la quincena 15 y al mes 30, pero no se tomó así. Se tomaba como que ibas lento en el programa, como que no te, que tú sigue viniendo, poco a poco se va lejos. Y entonces, lejos de aplicarse el lema, lo que hacíamos era usarlo como pasguatería, como tortuguismo. En 1979, la Conferencia de Servicio Mundial de Alanón le cambió el nombre. La idea es la misma, que avances diario en el programa. Y le puso, hágalo con calma. Es decir, no se acelere, no se tornure, pero todos los días haga algo con usted y el programa con calma. Hágalo con calma. Como ya lo cambiaron una vez, Edgar, yo estoy pidiendo firmas y si ustedes me pueden ayudar, porque quiero que lo vuelvan a cambiar. Les digo cómo quiero que se llame. Hágalo, no se haga. ¿Me dan su firma? Hágalo, no se haga. Porque mira, se los voy a explicar cómo yo lo veo. Venir a un grupo y te dan una mina de oro, los 12 pasos. Y tú ves la gente sentada en su mina de oro sufriendo de hambre. Dices, no puede ser, no puede ser. Tiene un programonón para convertirse en un ser de Dios y sigue metida en lo que no le importa y quiere arreglarle la vida al marido y al hijo y al papá y a la mamá y a la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes que el jodido eres tú y que vienes aquí para trabajar contigo? Y entonces por eso quiero cambiarlo. Hágalo, no se haga. ¿Qué tal? ¿Sí quedó la idea? Por eso es que lo cambiaron. Y si existe, hágalo con calma. Gracias. Creo que quedó claro. Vendría una de viva voz, seguiría. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Becky. Hola, Soy un Becky. miembro muy agradecido de Alanón. Salvador, qué gusto volver a verte, volver a escucharte. Es una delicia, es un regalo espiritual. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Hablaste Becky. del respeto personal. Yo Sí. quisiera, por favor, que hablaras del respeto hacia los demás, sobre todo a esas personas que nos pescamos de ellas obsesivamente y queremos que cambien. Ujú. Por favor. Quedó claro, y el respeto a mí mismo es cuando respondo hábilmente a mis necesidades. Hablé de 5 tipos: física, mental, emocional, espiritual y social. Ahora, el respeto al derecho ajeno de los demás. En Al-Anon tenemos una idea que se llama desprendimiento emocional con amor. Y quiere decir 2 cosas: aprender a respetar el derecho de los demás a existir, a equivocarse y a acertar. Es decir, la aceptación entra aquí. Y la aceptación es un estado mental que se caracteriza por 3 estadios: apertura, recepción y colaboración con aquello que voy a aceptar. En este caso, a los demás. ¿Sí? Si yo acepto a la otra persona tal cual es y no la quiero cambiar, la estoy respetando. Esto no quiere decir, si es mi hijo, mi hermano, mi pareja, que no pueda hablar y decir, por lo que estamos viviendo, quiero que sepas qué me pasa a mí. Y en vez de decirte qué debes hacer tú, te voy a decir cómo me siento yo por lo que te pasa a ti. Estoy respetándote, pero también te estoy informando mi dolor, mi angustia, mi desesperación por tu situación.
No te quiero llevar a ningún lado, no te quiero cambiar, solo te lo expreso, te informo, te comunico. Eso es respeto hacia los demás, aceptarlos tal cual ellos son y aprender a respetar su tiempo, su ritmo, su forma, su gusto, su opinión, su vida en un total. Es decir, que yo aprenda a respetar el derecho de los demás a existir, a equivocarse y a acertar. ¿Sí? ¿Cómo lo logro? Aceptándolos tal cual son. Miren, todos los que estamos hoy en la plataforma hemos intentado por muchos medios cambiar a otros, con frases como deberías, no deberías, hicieras, si no hicieras, te lo dije, por favor, amor, entiéndeme. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Todos lo hemos intentado, sin ningún éxito. Ninguno de los que estamos aquí, aun cuando sigamos insistiendo algunos, hemos logrado cambiar a otro ser humano. ¿Qué me dicta la inteligencia? Toma las riendas de tu vida y componer tu historia y deja que los demás vivan su vida como ellos elijan. Si no te gusta como lo hacen, aléjate, rescátate y quítate de ahí, pero respeta su ritmo, su forma, su tiempo, su opinión. Aunque no estuviésemos de acuerdo, así como yo espero que respeten mi opinión, yo respeto la de ellos. ¿Sí? Y deberíamos analizar profundamente el respeto de su tiempo, su ritmo, su forma, su gusto. Respétalos. Es decir, aprende a aceptarlos tal cual ellos son. ¿Quedó claro? Gracias. Vamos por el chat del Zoom. Pues bueno, hay un comentario que dice que es un tema muy interesante, que le gustó mucho el desarrollo y que le dejó mucho que reflexionar y aplicar. Bendito Dios. Y hay una preguntita más. Aquí dice, en CODA indican que el uso de otros libros de psicólogos o de otras fraternidades daña a CODA como un todo, pero la literatura de AA parece universal. En los grupos se han dividido opiniones y no hay unidad. ¿Qué decir ante esto? Gracias. Nosotros somos muy afortunados. No sé si ustedes sepan que los grupos de familia Lanón son la hermandad con mayor acervo de literatura y mejor presentación que ninguna otra hermandad en el mundo, aunque Alcohólicos Anónimos. Nosotros tenemos un folleto, y ojalá lo pudieran adquirir para leerlo personalmente, que se llama Literatura aprobada por la conferencia. Se nos pide que dentro de la hermandad no usemos otros títulos, otros libros, no traigamos literatura ajena a nuestro programa, pero que al principio otras lecturas pueden confundirnos. Pero una vez que hayamos comprendido la filosofía del programa, otras lecturas implican crecimiento. O sea, que cada uno de nosotros es totalmente libre de leer lo que se le antoje, cuando se le antoje y aplicarlo a entender. A veces las otras lecturas hacen que el programa se vuelva más claro. Incluso a veces otras lecturas dicen, esto es cuarto paso, esto es quinto paso, esto es décimo paso, y los visto de diferente forma. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer a Miguel Ruiz en sus cuatro acuerdos y etcétera, era impresionante descubrir cuántas de las cosas que él dice pertenecen al programa también, y entonces eso hace que crezcas más en conocimiento y en alegría por la riqueza que nosotros tenemos dentro de las hermandades. Entonces, no está prohibido que como individuos podamos leer lo que sea. Y nadie amenaza a Coda ni a la NON ni AA. Nadie. Si ellos, si, si hay prohibiciones, entonces empieza a haber conflictos. En Alanón decimos, lo único prohibido es prohibir. No podemos prohibir nada a nadie de manera individual. La tercera tradición establece que cuando yo llegue a un grupo me quite todas mis otras asociaciones, mi filosofías de vida, mi religión, otros programas de 12 pasos, mi política, mi licenciatura, todo lo que yo haga fuera del grupo, lo dejo afuera y entro solo con el sombrero de Coda en el caso de ustedes o yo de Alanon. Y no traigo lo que pertenezco afuera adentro, pero yo afuera puedo hacer lo que a mí me plazca,
Soy libre. El programa no coarta la libertad individual para el desarrollo, la lectura, las preferencias, los conocimientos. No coarta. Así es de que el concepto está totalmente equivocado, desde mi punto de vista. Bien, gracias. Espero que se haya contestado la pregunta. Va una de viva voz. Seguiría Lupita. Adelante, por favor. Buenas noches, Salvador. Muchas gracias por tu Al- conferencia. La verdad, siempre son muy enriquecedoras. Muchas gracias. Yo hace un tiempo te escuché en una conferencia que decías que yo, mi propio enemigo. Cuando yo llego a CODA, pues yo llegué, como todos los que llegamos, queriendo controlar y manipular todo eso. Entendí a través de tus conferencias que no puedo yo respetar mis tradiciones si primero no trabajo mis pasos. Y la verdad, Salvador, me dediqué a trabajar profundo en mis pasos. No ha sido fácil, pero gracias a ti aprendí esa parte de que de primero era la quejadera, pero ya después aprendí cuál es mi tema de hoy y enfocarme en el trabajo del tema. Y créeme que eso a mí me ha enriquecido mucho. ¿Y te ha hecho crecer? Exactamente, Salvadora. Ha sido muy padre el crecimiento porque no me quedo en la chillona, en la víctima, no. Y bueno, gracias, eso lo he aprendido en parte a mi programa, que como tú lo acabas de decir, estamos sentados en un tesoro. Yo les dije, Lupita no viene a CODA a sentarse como foca a estar aplaudiendo, no. Voy a trabajar porque si me queda un día, Salvador, que sea un día vivido, no sobrevivido. Pleno. Sí, sí, y sobre todo eso, los límites también los he aprendido gracias a escucharte. El soltar en amor no me ha sido fácil, pero créeme que yo considero yo que si este programa lo diéramos a conocer allá afuera y realmente lo trabajáramos como lo tenemos que trabajar, empezando por mí, mi peor enemigo, yo creo que otro mundo fuera Salvador. Claro que Eternamente agradecida por todo lo que nos has enseñado y por este bendito programa. Gracias. muchas gracias, Lupita. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Salvador. Dios te bendice. Igualmente, Salvador, gracias. Gracias. Bueno, quedan todavía dos preguntitas. Una aquí en el chat dice, ¿cómo me ayuda el bien común en la familia? Me gusta esa pregunta. Tolero a mis hermanos, a mis papás. Comprendo sus situaciones y sus formas. Los respeto, respeto sus espacios, sus tiempos, sus ritmos, sus opiniones, su forma de vivir, su forma de pensar y de actuar. Cuando yo tolere, comprenda y respete a mi familia, estoy practicando el bienestar común, aunque ellos no lo conozcan. Pero además pasa un fenómeno. Cuando tú empiezas a respetarlos, por ejemplo, yo empecé por abrazarlos y besarlos primero, luego abrazarlos, luego decir te amo y luego empezar a respetarlos. En el grupo aprendí que yo era maltratador verbal con mi familia y que yo era muy amable con los extraños, pero patán con los propios, es decir, hipócrita. Ujú. A mi familia le podía gritar, que, apúrate, que no te... Siempre ha de ser lo mismo contigo. No sé qué tienes en la cabeza. ¿Conocen algún maltratador verbal con su familia? ¿En CODA también hay? No, ¿verdad? Ya sabo que sí. Y entonces tomé una decisión. Si yo puedo hablar con los extraños de manera amable, también puedo hablar con los propios. Y lo empecé a hacer y se empezaron a burlar de mí. ¿Y ahora tú? ¿Qué te picó? Ay, sí, desde que va el grupo. Pero yo lo seguía haciendo y lo seguía haciendo. Y los besé y los traté con respeto. Nunca volví a dar mi opinión si no me la solicitan. No sé si en CODA haya dadores gratuitos de opiniones no solicitadas. Todo bien, ¿verdad? No hay. Ajá. Y dejé de dar opinión si no me la solicitan. Es decir, respeto al derecho ajeno. Y cuando tú logras eso, pasa un milagro. Ellos cambian contigo. Saben que mis 6 hermanos se seguían peleando, pero a mí me excluían del pleito. Saben que empezaron a platicar conmigo
y hacer cosas para mí cuando nadie hacía nada por nadie en mi casa, solo por un beso mal dado, por un abrazo con temblor, con duda, con un te amo, con dificultad, hasta que salió de mi corazón. Tuve que aprender a hacerlo. No podía, pero cuando lo empecé a hacer me sentía ridículo. Pero poquito a poco se me fue quitando y ellos cambiaron conmigo. Ese es el milagro. Cuando tú los toleras, los comprendes y los respetas, estás llevando bienestar común a tu familia. ¿Queda la idea? Es muy padre eso, muy difícil, pero mucho vale la pena intentarlo. Y sí se logra. Gracias, Salvador. Seguiría Enrique. Adelante. Hola Salvador, muy buenas noches. Soy Enrique, soy codependiente y alcohólico. Un verdadero gusto haberme dado la oportunidad, Salvador, de estar en un compartimiento y por azares del destino descansé, trabajo 24/24 y pues ha sido un recordar en mi caminar. Yo no tengo preguntas, sino solo agradecimiento, Salvador. Desde tu nombre lo escuché, has logrado eso en mí, ¿no? Rescatarme solo por este momento en este presente y hacerme recordar mi caminar en el sentido de que muchas personas, muchos compañeros, eh, me han dicho lo que tú has comentado, ¿no? Lo confirmo al escucharte. A veces me decían por ahí, a veces te sientes y con oídos de tubo, Enrique, entra por aquí, te sale por allá y no pones acción, ¿no? Eso es lo que me hiciste reflexionar, Salvador, que no sé quiénes hayan hecho ya un cuarto paso y ese código que tú acabas de comentar sobre la primera tradición me lo dieron, ¿no? Amor, comprensión, tolerancia y respeto, ¿no? Y me decían también que después de otro tiempo, que cuál había tomado como práctica, ¿no? No, pues ninguno, pues que eso lo viste haber hecho, Enrique, ¿no? De esas cuatro virtudes, alguna practicarla. Y el programa es precisamente eso, Salvador, el practicar lo que estás haciendo, no el compartir, el no señalar, o sea, me hiciste darme cuenta de herramientas que me da el programa, pero que a veces Enrique en su desafiante forma de ser quiere hacer lo que le place sabiendo que me lleva al dolor, ¿no? Cuando me salgo de ese dar desde el corazón y no desde la soberbia y querer estar por encima de los demás, no ser uno más, yo solito me provoco el dolor. Lo he entendido en verdad perfectamente, Salvador. El, que si no comienzo en casa, que soy yo mismo, difícilmente lo haré fuera, ¿no? Es muy complicado que no puedo hablar de algo o alardear de algo cuando dentro de mí no he trabajado todos mis defectos de carácter, por lo menos uno. Si no quieras abarcar todo, por lo menos uno y un día a la vez, ¿no? Te puedo decir desde el fondo de mi corazón que te amo, que gracias. Muchas, muchas gracias por cada palabra, por tu manera de expresar tan directa y con un grande amor. ¿Cómo me hiciste recordar esas reuniones? Yo nací en cuarto y quinto paso, donde te decían eso, ¿no? Cuando iban precisamente a hacer compartimientos. En este grupo no pasa, ¿no? Entonces me hiciste recordar mucho. Aquí no pasa nada, aquí están perfectos, ¿no? Y cada golpe de amor que hoy me pusiste, te lo agradezco, Salvador. Me hace retomar muchas cosas, el respeto principalmente. Para respetar a los demás debo de respetarme y centrarme en mí. Cuando digo centrarme en mí es cuando empieza el conflicto, ¿no? Dejar que los demás trabajen como deban de trabajar y yo encauzarme por un bien de una unidad de intención. Me encanta ese tema de la unidad de intención, ¿no? Dios te bendiga y pues espero encontrarte más adelante. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Salvador. Llegó una última pregunta aquí en el chat. Ya estamos sobre tiempo. Sí, Eh, ¿la, la leemos? la leemos. Perfecto. Gracias, tolerancia, compañeros. Muchas gracias. La última pregunta dice, ¿cómo practicar primera tradición en el entorno laboral? ¿Cómo respetar tiempos si se trabaja bajo presión y mis métricas dependen de la parte del trabajo que hace el otro? Exactamente igual como lo acabo de explicar en casa. Am, en, Cuando hay sinergia en un trabajo, es que yo sé cómo mi trabajo impacta el trabajo de otros.
Y si lo hago a tiempo, hago que todos funcione adecuadamente. Pero si hay gente que no lo hace, hay maneras de enfrentar y resolver. Poner límites, hablarlo abiertamente, con cortesía, con amor, decir esto está pasando y está afectando el procedimiento que yo tengo que hacer para lograr un objetivo. Lo que hay que hacer es hablar, hablar con cortesía, con respeto y con tolerancia. Y cuando tú toleras, porque a veces cada ser humano tiene sus propias razones, ¿sí? Y no puedo cambiar a nadie, entonces lo puedo expresar y puedo decir esto está afectando a toda la organización. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ofrecemos cada quien? Pero debe ser con mucha amabilidad y siempre con respeto, con comprensión y con tolerancia. Eso es llevar el bienestar común a todos los ámbitos en donde yo me desenvuelva. Respetar. Porque a veces ese tipo de personas que dilatan, crean conflicto, nos caen gordas y no nos damos cuenta de los tonos de voz que usamos con ellos. En cambio, si yo uso las tres virtudes de las que hablamos hoy en la primera tradición, tolerancia, comprensión y respeto, siempre voy a tener éxito en mi relación con otros, esté donde esté. Y puedo hablar y decir a alguien, yo ya le decía, tienes todo el derecho de decir por lo que nos está pasando, quiero que sepas qué pienso yo, qué siento yo, qué ofrezco yo. Y entonces no estás dañando al otro, no lo estás acusando, sino estás dialogando para solucionar, no para complicar. Y eso vale mucho la pena. Hablar de mí. Ojalá un Perfecto. día hablemos de comunicación, Para la siguiente. si Dios nos permite. Ojalá así sea. Pues muchas gracias, Salvador. Gracias a todos por hacer la unidad también. Y pues hoy sí hubo intención acá. Voy a parar la grabación. Fue la última pregunta para hacer ya el cierre de la junta. En un momentito.